Bueno, todos quedamos consternados por el tremendo incendio que hubo el sábado a la noche en la zona de Seiza, en el polo industrial. La verdad que parece que hubiera pasado una bomba nuclear, como quedó todo, y la explosión que hubo, ¿no? Que se sintió a muchos kilómetros a la redonda y el impacto que tuvo la onda expansiva. Lo cierto es que quedó muy deteriorado todo, quedó convertido en cenizas, en nada, y hay muchas empresas que no van a poder operar por bastante tiempo hasta que logren reconstruir toda su infraestructura. Bueno, nosotros estamos en comunicación con un experto en todos estos temas, es liquidador de siniestros, gestor de siniestros e inspector de riesgos. Está con nosotros Tomás Furcade, que es ingeniero de la empresa Lear Risk. ¿Qué tal, Tomás? Gracias por atendernos y ayudarnos a entender cómo funciona el tema asegurador en circunstancias tan catastróficas. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, soy Laura Sverdlik. Muchas gracias, Laura. No, un placer estar acá y bueno, cualquier medio que ayude a difundir un poco estos temas de la importancia de la seguridad, la prevención y cómo actúan los seguros, es un placer poder ayudar con eso. Bueno, muchas gracias entonces. Bueno, ¿qué es lo que hace un perito en estos temas, en estos casos? ¿Cuáles son los indicios que le permiten saber si esto fue algo casual, accidental o intencional? Y bueno, el rol del liquidador de siniestros, ¿no? Que es una figura regulada por ley en Argentina, es una figura independiente entre las aseguradoras y los asegurados, que va a llevar el proceso de un siniestro desde que se denuncia el siniestro en una compañía, se nombra un liquidador y lleva en general el liquidador del proceso hasta que se llega a un acuerdo del monto a indemnizar con el asegurado. Entonces es un tema amplio que incluye desde investigar la causa, documentar el monto del daño, ver la cobertura del siniestro, valorar los daños, llegar a un acuerdo al respecto. Es un rol amplio que pasa en todos los siniestros, ¿no? Como parte de ese trabajo, el liquidador tiene que investigar la causa y en general para investigar la causa suele contratar expertos específicos, ¿no? Depende del tipo de siniestro, en este caso peritos bomberos suelen ser, o peritos que tengan esa expertise de encontrar la causa del siniestro, ¿no? Ahora hay varios liquidadores ya trabajando en la zona porque es un evento que ha afectado a muchas empresas y por ende muchas compañías de seguros nombran para cada una de las pólizas liquidadores. Y bueno, cada liquidador estará contando con su experto, de ser posible, para investigar la causa. Por el momento no tenemos acceso al sitio del siniestro, donde están trabajando autoridades oficiales, con lo cual al lugar puntual hemos accedido a algunas de las empresas que tienen daños y nos han convocado, pero el lugar puntual donde al parecer empezó el evento, están trabajando todavía los peritos oficiales, digamos, ¿no? Y no hemos tenido acceso a la causa. ¿Y cuánto tiempo pasa entre que ocurre el siniestro y la empresa llega a un acuerdo con su aseguradora? Entiendo que cada empresa debe tener su propio seguro, pero acá donde se inició el daño, corregime si no es así, las compañías aseguradoras irán contra el generador del daño. Sí, a ver, el tiempo que tarda un siniestro en liquidarse, obviamente depende de la complejidad del siniestro, ¿no? No es lo mismo un siniestro de un lavarropas que un siniestro donde una planta vuela una fábrica industrial por el aire, y sí. especialmente vos hacías mención también a la interrupción de la actividad, y cosas antes, que eso hay que esperar a que transcurra el tiempo para poder valorarlo. La ley de seguros le da a las compañías de seguros 30 días para expedirse desde que reciben todos los documentos que le pidieron al asegurado, que también la ley fija que tienen que ser documentos razonables. Entonces uno generalmente cuando tiene un siniestro le pide al asegurado cierta documentación para hacer todo este trabajo que te comentaba, al investigar el siniestro, constatar el monto de los daños, y cuando el asegurado completa la documentación y la presenta, ahí es que tenemos los liquidadores ese tiempo para presentar otro informe y la compañía 30 días para expedirse. Hay siniestros que se resuelven mucho más rápido, son muy sencillos y en 24 horas se resuelven,
Y hay siniestros que, por el tiempo que tarda el asegurado en estudiar cuánto va a costar reconstruir, en conseguir proveedores, presupuestos, hay todo un estudio, tardan algunos meses más, digamos, ¿no? Y yendo a la segunda pregunta, sí, acá cada compañía afectada tiene su propia póliza. Es importante mencionar que las pólizas de incendio, las pólizas de todo riesgo operativo, que son las que usan este tipo de empresas, tienen cobertura para este tipo de daños. A veces la duda es, ¿qué pasa si el incendio no empieza en mi fábrica, empieza afuera? Igual está cubierto los daños por el incendio. Entonces, todos los asegurados que tienen pólizas de incendio van a tener cobertura de su propia compañía. Y después la compañía tiene derecho a lo que se llama subrogarse, que es tomar el derecho que tenía el asegurado contra el causante y repetir, ¿no? Entonces la compañía, una vez que paga a cada asegurado, pueden ir todos contra el que se determine que fue el causante, el causante original. Pero en Ujú. primera instancia cada compañía le va a pagar A a su su propio. asegurado en la medida de la póliza contratada, ¿no? También si el eh, asegurado tiene perjuicios no asegurados, porque tiene una suma asegurada demasiado baja o porque no aseguró el causante o algo, el asegurado puede también ir contra el causante por esa parte que no tuvo asegurada. Y después, el que causó el daño puede tener su propia póliza de responsabilidad civil para responder, para en vez de responder con el patrimonio, responder con una póliza de responsabilidad civil, ¿no? claro, pero en este caso, esa póliza de responsabilidad civil para cubrir a los terceros que se dañaron, si pensamos que el origen es como se presume la empresa Logischem, eh, ¿es suficiente para semejante daño? ¿Cuánto suele ser una póliza de responsabilidad civil en, no sé, en un polo industrial? Claro, sí, no puedo hablar con certeza porque obviamente no hablé con la gente de los Christian. Eh, lo que circula, digamos, como Vox Populi es que no habría una póliza con entidad suficiente y es lo esperable. En general, en este tipo de empresas medianas no se toman pólizas con límites como... Es más, hasta en empresas muy grandes, digamos, las pólizas de responsabilidad civil que se contratan no suelen tener, salvo en empresas realmente muy grandes, multinacionales, no hay pólizas de responsabilidad civil que son aseguradas que puedan cubrir este tipo de nivel de carga, digamos, ¿no? Entonces, en general lo que vemos en empresas chicas son límites muy bajos con civil. A veces, lamentablemente, en el mercado argentino lo que ha pasado con los últimos muchos años de inflación permanente y todo, es que las sumas se van quedando atrasadas. A Claro. veces hay gente que menciona números en pesos que apenas escuchás parecen altos y cuando haces la cuenta te das cuenta que no es nada. Entonces, no, tengo una suma asegurada de X millones de pesos. Y después dividís por 1.500 y te das cuenta que es una suma muy baja, ¿no? Que no alcanza ni para pagar un auto. Entonces, sí, es un mal generalizado en Argentina, que siempre que podemos mencionamos, que es muy común tener sumas aseguradas de responsabilidad civil demasiado bajas, hasta para eventos mucho menos importantes que este. Este Claro, evento, obviamente, que tiene esta magnitud, que catastróficas. dañaron tantas fábricas, que tiene un radio de alcance, de sobrepresión mucho más grande, sería muy raro que haya una póliza de responsabilidad que lo pueda cubrir todo. Ujú. Bien. ¿Y esto puede arrastrar a compañías aseguradoras? O sea, esto tiene un impacto. No, de ninguna manera. Ajá, De ninguna manera, no diría de ninguna manera. Eh, a ver, como contexto, Argentina tiene un número muy grande de compañías de seguros, más grande por cantidad y tanto por PBI que en otros países, no hay casi 200 compañías, y esas 200 compañías hay unas pocas que están en situación muy crítica, digamos, ¿no? Pero entonces, si una de esas eventualmente tuviese, una de las que ya está en la cuerda floja, eventualmente tuviese una póliza grande, podría tener problemas. Pero las compañías eh, buenas, las compañías con reputación, las compañías más normales del mercado, que conforman la gran mayoría del mercado, todas pueden asumir este tipo de siniestros sin problemas, aparte de que tienen siempre soporte de reaseguradoras, ¿no? Este tipo de riesgos se claro. reaseguran. Entonces, no, es un siniestro importante, es grande, es muy espectacular desde el punto de vista mediático, la explosión, todo lo que pasó, pero tampoco es un siniestro que el tamaño que tenga en cantidad de dólares ponga en riesgo de ninguna manera al sistema, ¿no? Hay catástrofes, donde hay, por ejemplo, catástrofes de naturaleza, inundaciones, granizos grandes, bueno, en otros países terremotos, que terminan siendo por cúmulo mucho más importantes, ¿no? El granizo no sé si fue 2010, Buenos Aires, todos los autos, esas cosas por cúmulo son mucho más importantes que esto, que otra vez fue muy espectacular, es un siniestro grande, obviamente es un siniestro que hace ruido, pero que al final son, no sé cuántas, Es 10, afrontable. 20, 30 empresas
repartido en todo el mercado de seguros, que hay muchas empresas que participan y es totalmente afrontable. Ajá, bien. ¿Hay una estimación, aunque sea a ojo de buen cubero, de cuánto se perdió? La verdad que es muy difícil hacer estimaciones, ¿no? Porque uno no tiene toda la información privada que lo que hay adentro de cada fábrica. Nosotros hicimos estimaciones muy groseras, en base a lo que uno puede ver desde afuera, digamos, ¿no? Desde la ruta, por simplificarlo, eh, y, y orden de magnitud, lo que valen los edificios, que uno más o menos puede estimar, y cuál sería el contenido típico de este tipo de fábricas, y hablando solamente de daño material, sin pensar en lucro cesante, en otros perjuicios que tengan entre los empleados, etcétera, yo estimo en forma muy aproximada que es un siniestro de $100 millones, $150 millones por ahí, hasta 200, ¿no? No Cubri- debería moverse mucho de ese punto, ¿no? Cubriendo los daños edilicios más toda la maquinaria que pudieran Sí, tener daños edilicios, adentro, maquinaria, contenidos de las materias fábricas que están ahí primas. en el polo. Estamos hablando con el ingeniero Tomás Furcade, especialista en temas siniestros, en gestor de siniestros, en inspector de riesgos. Y querría saber, estábamos hablando del tema de la cobertura del sueldo de los trabajadores. Acá las ARTs no tienen nada que ver, es por lo que me decías, una adenda a la póliza o una póliza especial que cubriría en este caso los salarios. Claro, como adicional a la póliza de todo riesgo operativo, que se entra en este tipo de industrias, hay una cobertura que se llama pérdida de beneficios o interrupción de la explotación. Esta cobertura, cuando un asegurado tiene un siniestro cubierto por la póliza de daños materiales, por incendio, por otro riesgo cubierto, cubre las consecuencias de la interrupción del negocio, cubriendo los Ujú, costos fijos que incluyen el salario, y aparte de los costos fijos, el beneficio neto que hubiese tenido la empresa sin siniestro. Entonces le permite de alguna manera mantener los costos normales que tenía que tener, pagar los sueldos, intereses de préstamos, alquiler, cualquier costo fijo que tenga, y mantener el beneficio que tenía sin siniestro. Entonces, las compañías que tengan esta cobertura adicional de estos beneficios van a tener esa cobertura para poder con eso pagar sueldos, ¿no? ujú. Lamentablemente no es la cobertura más normal y más frecuente, ¿no? Nosotros también hacemos muchos eventos, charlas, donde tratamos de incentivar a que se contrate esta cobertura, nos parece muy importante en el proceso de gestión de riesgos de cualquier empresa mediana especialmente, pero muchas veces al momento de contratar los seguros no hay tanta cultura de asegurar y esa cobertura no se contrata. Claro, claro, se ve más como un costo que como una inversión. Sí. Y en medio de una recesión o de momentos tan difíciles de mercado, las empresas recortan todo lo que pueden y quizás un poco más asumiendo más riesgos. La última pregunta, Sí, Tomás. debería ser, o sea, lamentablemente es medio complicado, ¿no? Porque en el momento de crisis, el asegurado tiene que cortar costos, gasta menos en seguros, pero es cuando más importante el seguro, Claro, porque es donde estás más vulnerable a no poder hacer frente a un siniestro. Si vos estás en momento de bonanza, creciendo, vendiendo, va todo bien, y bueno, tenés un siniestro y podés absorber con la caja o con el negocio. Cuando estás en crisis, con todos los números muy justitos y apenas te alcanza, cualquier siniestro mínimo es más difícil afrontarlo, con lo cual debería ser cuando hay que tener más foco en tener bien los seguros. bien. Si el siniestro hubiera sido intencional, si Sí, se detecta eso, sí. ¿los seguros cubrirían igual? Sí, la ley de seguros y la póliza de seguros excluyen el dolo, o sea, el siniestro intencional, del propio asegurado. Entonces, Ujú, si se demuestra que un asegurado causa en forma intencional el siniestro para ese asegurado no tiene cobertura. Pero ujú, todos los demás que fueron damnificados de alguna manera, todas las más fábricas que se incendiaron y todo, tendrían cobertura, ¿no? claro. Entonces, el dueño de la empresa que empezó, si se mostrase que él empezó el siniestro, no cobraría. Pero todos los demás que les llegó el incendio de afuera y se incendiaron, tienen cobertura sin problema. Bien, bien. Y entonces los pasos a partir de ahora para todos los damnificados, ¿cuáles serían? ¿Y qué pasa con los particulares de alrededor, no? Que les volaron todos los vidrios, que tuvieron daños de mampostería. Y en general, casi todas las pólizas tienen cobertura para ese tipo de riesgos, ¿no? O sea, no solamente las industriales, sino los que tienen un seguro de hogar, etcétera. Entonces, cualquiera que tenga daños tendría que comunicarse, si lo tiene, que es lo ideal, con su productor de seguros, si no con su compañía de seguros, si es algún seguro indirecto, con un banco, algo así,
y hacer la denuncia del siniestro. Eso es importante. La ley pide hacer la denuncia del siniestro entre los primeros 3 días, digamos, ¿no? Entonces, urgente, hay que hacer la denuncia del siniestro. Y después lo va a contactar alguien de la compañía de seguros, un liquidador, para decir los pasos a seguir. El liquidador seguramente va a querer inspeccionar los daños, ir al lugar para verificarlos y le va a dejar depende otra vez, como decíamos antes, la complejidad del siniestro, una lista de documentos necesarios para avanzar. Le va a pedir, no sé, depende, ¿no? Planos, presupuestos, información técnica de cuáles son las medidas que se van a tomar, que obviamente va a ser más documentación si es una fábrica completa que hay que reconstruir, que otra vez es un vidrio, ¿no? Donde por ahí es más simple, la compañía de seguros les manda un proveedor que lo cambia, pero el liquidador lo va a guiar en los pasos, le van a dejar un pedido de documentación y cuando el liquidador también y su productor lo van a asesorar en ese proceso, y cuando cumpla con la documentación que le pidieron, ahí la compañía tiene ese plazo antes de 30 días para expedirse sobre el siniestro, aunque en general, en la mayoría de los casos son plazos mucho menores, digamos, ¿no? Desde que está la información, se expiden las compañías mucho más rápido. Muchísimas gracias, Tomás Fourcade, por habernos aclarado cómo se opera en estas circunstancias. Muchas gracias por toda la información. De nada, un placer y a disposición siempre. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.